muchísimo gusto recibirte, Mónica. Muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias, Buenos días, Mónica. Buenos días, gracias por Y recibirme. en esta ocasión para hablarnos de este apóstol que tenemos la duda, y no sé si muchos en casa la tengan también, con varios nombres. ¿Era uno, eran varios? Bueno, ¿Con- son las traducciones. En realidad Ajá. el nombre es Santiago, hijo de Zebedeo, Jacobo, hijo de Zebedeo, ese es el nombre. Ok. Pero al ponerle el Santi Jacobi en latín, pasa Santiago. Con razón. Que ahí pasa en las transliteraciones Claro. del bajo latín al castellano, al gallego, al portugués, pasa como Iago, pasa como Diego, pasa como Jaime, porque hay una pérdida de vocales y consonantes, sobre todo en la zona de Aragón. Por ahí es donde empieza la cuestión de Jaime. Pero están hablando del mismo. Estamos hablando del mismo. Del Hay mismo. dos Santiagos entre los apóstoles de Jesús. Uno es Santiago el Mayor y otro es Santiago el Menor. Santiago el Mayor, el hijo de Zebedeo, es el Santiago apóstol de España. ¿De quién vamos a hablar? ¿De quién Del vamos que a es hablar ahora? el que viene en los evangelios, ¿está en la Biblia? ¿Santiago? Los dos. Los dos vienen. Los dos están en los evangelios. Ah, Cuéntanos entonces un poco más de este Santiago. el Santiago apóstol era llamado el hijo del trueno, porque tenía un genio insoportable. órale. Por principio. O sea, Era muy Ay, aquí tenemos belicoso. varios descendientes. Varios descendientes. Varios descendientes aquí. Algunos descendientes directos e indirectos. Bueno, lo primero es que sí fue de los apóstoles más cercanos a Jesús, se supone que era su pariente, sí. y fue de los que se quedó en Jerusalén y predicó en Jerusalén y fue ejecutado en Jerusalén Órale. hacia el año 44. Fue decapitado, ¿verdad? Fue Moni? decapitado, sí. La leyenda dice que estuvo en Jerusalén, pero también fue a evangelizar hasta España. Eso es obviamente no comprobado. Ah. El histórico sí estuvo en Jerusalén, El histórico sí. sí, Pero y murió por eso- ahí del año 44. Por eso en España entonces tan venerados, ¿será por esto que nos estás contando? Se supone que sí, que justamente la Virgen María, en la advocación de la Virgen del Pilar, y Santiago llegaron a España en tiempos apostólicos, es decir, antes del año 100, antes de que muriera Juan el Evangelista. Ya. ¿Sí? Bueno, entonces la leyenda dice que fue decapitado y sus alumnos, sus seguidores, dijeron, no se puede quedar este cadáver aquí, lo pusieron en un ara de mármol, quién sabe cómo lo hizo para flotar, De mármol, imagínate. de mármol y ¿En el mar? En el mar. Ay, Entonces le echaron al Mediterráneo y pasó mucho tiempo y llegó a España a un lugar que ahora se llama Padrón, pero en aquel momento se llamaba Iria Flavia. Era una ciudad romana ya del lado atlántico de Galicia, o sea, ya viendo para América. Sí. Entonces dio toda la vuelta, supone que pasó por Gibraltar. Un gran crucero. Sí, no, ¿no? sí, súper Y de crucero. mármol. Y de mármol. Una tecnología. Oye, Mónica, ¿y por qué es tan socorrido? Y quiero saber si tiene que ver el camino de Santiago también con el apóstol. Todo tiene que ver con el apóstol. Todo porque se supone que cuando lo encuentran, o sea, él llega justo Esta cosa de mármol. esta con cosa los mármol, el restos. barquito de mármol, y lo encuentra una reina, la reina Lupa, que era completamente pagana, y se convierte al cristianismo. Luego lo entierran en un lugar cerquita, que sería lo que hoy es Santiago de Compostela, Sí. y se les olvida la tumba, ahí se queda. Y un día de pronto empezó a salir como fósforo, como fuegos artificiales, que lo vio el monje Pelayo muchos años después, o sea, estamos hablando ya incluso ya cuando, después del 711, que ya habían llegado los moros y todo esto, O sea, llegó y vieron a Santiago Apóstol, vieron la tumba de Santiago Apóstol y empezó todo el culto que se relacionaba justamente con el camino de la Vía Láctea, porque todo el camino que va de Jerusalén a Santiago tiene que ver con la Vía Láctea. Impresionante. Que ¡Qué las historia! coincidencias también. ¿no? Claro. Lo O sea, que pasa es que son zonas de culto muy antiguo, Sí. que preceden al culto al apóstol Santiago. Ok. Entonces se van juntando todas estas tradiciones en un proceso sincrético y van dando un tipo de veneración a un santo que es importante, Sí. primero porque se aparece en la batalla de Clavijo, que es una de las primeras batallas donde los españoles le ganan a los moros. ahí se apareció. Ahí se apareció.
O sea, apareció a caballo, por eso es Santiago por eso está Matamoros. en- Ah, en sí, la este imagen, caballo, con la esa es espada la en imagen la con mano la también. Eso es el espada nombre. desenvainada. Luego, hay una fe muy especial en Santiago por parte de los reyes de Asturias y León, se va expandiendo, y el grito de guerra de los españoles es por Santiago y a ellos. Ese es el grito de las batallas. Por eso es importante la Ciudad de México, porque justo cuando los españoles conquistaron la ciudad, el grito era Santiago. Por Santiago, claro. Y hay 2 apariciones en México. La primera es en 1519, que se aparece Santiago, según relata López de Gómara, uno de los cronistas de la conquista, dicen que se aparece para aniquilar a los caciques de Tabasco. Es la primera aparición en México. La segunda es en La Noche Triste. Ay, ¿en Según serio? se Ahí dice. estuvo presente. Según se dice. Bueno, Oye, y salió ahora una actualmente historia. se celebra y se festeja Sí. en algunas partes de la ciudad, ¿no? En la Este- Ciudad de México, en Sí. Tlatelolco es la fiesta grande. Hay otros lugares de la Ciudad de México, en Iztacalco, en Tláhuac, donde se venera a Santiago Apóstol. Fue un santo sumamente venerado en la época colonial. Y de hecho, si ustedes se fijan en las iglesias más antiguas, siempre van a encontrar una figura de Santiago Sí, Apóstol. en las Sí, antiguas sobre todo, ¿no? En las antiguas, las modernas ya no. O en las zonas populares. Por ejemplo, en la Candelaria Coyoacán, Sí. ahí, que no es el santo patrono, Sí. hay un Santiago Apóstol a caballo maravilloso. Sí, es cierto. Ah, pues habrá que ir a conocerlo. Sí, Muchas vayan a gracias, conocerlo. Moni. Gracias a ustedes. Gracias.